Bienvenidos a esta conferencia sobre el crecimiento sano de la iglesia. Quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. A los pastores que están ahí conectados, tanto en la plataforma virtual como por medio de YouTube. También doy la bienvenida a los evangelistas, a los que son líderes de grupos, a los que son estudiantes de la Facultad de Teología Latinoamericana. Amados, es una bendición estar con ustedes en esta hora. Aquí algunas de las cosas que vamos a estar tratando durante esta conferencia, algunas de las ideas que vamos a estar cubriendo. El crecimiento de la iglesia es la voluntad de Dios porque es parte de la gran comisión. Vamos a comenzar estableciendo las bases de lo que es el crecimiento bíblico de la iglesia. Multitudes está dentro del plan desde el comienzo. ¿Por qué no hay ningún problema con crecer, con pastorear una iglesia grande? ¿Por qué el crecimiento numérico puede ser sano y puede ser bíblico? Pero también hay un crecimiento que no es saludable. Y voy a hablar de esto, voy a establecer lo que es el contraste entre lo que es el crecimiento sano y lo que es falso crecimiento, movido por algunas estrategias y manipulaciones y técnicas que no son bíblicas. Pero en esta hora vamos a hacer énfasis en lo que es el crecimiento sano. Entonces, multitud está dentro del plan de Dios desde el comienzo. La iglesia nació en grandes números, lo vamos a estudiar versículo por versículo. Y voy a hablar de los 4 pilares del crecimiento sano. El crecimiento sano, según el entendimiento que el Señor nos ha dado por años, trabajando en Latinoamérica en eventos masivos, en cruzadas, festivales, trabajos de plantación de iglesias. Para la gloria de Dios, en este trabajo hemos encontrado algunas columnas que estamos seguros que son básicas para lo que es el crecimiento sano. A esto yo le llamo los 4 pilares del crecimiento sano. Cuando usted conoce esto, usted sabe si su iglesia está creciendo sanamente. Y si está comenzando una plantación, está comenzando una iglesia, está plantando una iglesia nueva, usted sabe exactamente cuáles son los fundamentos para que esa obra crezca saludablemente. Vamos a hablar de estrategias y artimañas del falso crecimiento, algo que usted necesita conocer. Parecería que hay beneficio en que una iglesia crezca rápido cuando se usan técnicas que no son bíblicas, pero al final esto trabaja al revés, amados. En cuanto venga una prueba, un tiempo malo, eso se va a derrumbar. Entonces vamos a ver cómo la iglesia que está plantada, la casa que está plantada sobre la roca y no sobre la arena, permanece a largo plazo. Y esto es lo que estamos hablando aquí, amados. Estamos hablando del crecimiento a largo plazo, el crecimiento sostenible, el crecimiento orgánico, el crecimiento bíblico, de la manera en que está establecido en el texto bíblico. Tenemos que hablar de lo que no es verdadero para poder hacer el contraste. Entonces vamos a hablar de las estrategias y artimañas del falso crecimiento. Voy a hablar específicamente del problema de la mega iglesia corporativa, la que se levanta como si fuera un negocio. Voy a hablar del modelo de uso fácil. Acá en Estados Unidos se llama User Friendly Church. Y por qué esto es un fallo y es de gran preocupación, verdaderamente, y cómo usted puede mantenerse alejado de eso. Y luego al final de la conferencia le voy a hablar de por dónde empezar. Voy a compartir algunos recursos con usted. Voy a poner en su mano algunos recursos para lo que es cómo formar el equipo de trabajo, cómo comenzar una plantación. Voy a hablar de las finanzas de la iglesia y voy a hablar de lo que es el supercrecimiento. Entonces, si estamos listos en esta hora, vamos a comenzar.
La estadística me dice a mí que 54.8% de nuestra audiencia no está suscrita al canal. Y yo quisiera en esta hora pedirle a usted que considere suscribirse. Esta es la manera más fácil en que usted puede ayudarnos y no le cuesta nada. De nuestra parte, yo voy a asegurarme de que continuemos produciendo material que sea de edificación para su vida espiritual, para seguirles bendiciendo. Entonces yo le invito, suscríbase hoy al canal y sea parte de esta comunidad. Seguimos adelante, bendiciones. Vamos a comenzar por lo más elemental, lo más básico. Y es que el crecimiento de la iglesia es la voluntad de Dios, porque es parte de la gran comisión. Esto lo sabe usted, esto lo sabemos todos, es bien elemental, pero es necesario que comencemos por aquí. Y le voy a pedir que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y este es el mandato del Señor a sus seguidores, a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, y esto vamos a ver más adelante lo que quiere decir. Vamos a ver la diferencia entre lo que es hacer discípulos y acumular miembros. ¿Cuál es la diferencia y por qué una cosa funciona y la otra no? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, dice el Señor aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay doctrina trinitaria en esto, pero yo no voy a entrar ahí hoy. Por el momento no voy a entrar ahí. Pero vamos a concentrarnos en el mandato de la gran comisión, que es hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra naciones aquí viene del griego etnos o ethnos, que significa grupos étnicos, y esto viene de la raíz que se pudiera traducir como alguien foráneo, no judío. Entonces Dios quiere que su iglesia se expanda y es el plan del Señor desde el principio que este mensaje fuera a los gentiles, a los no judíos, que alcanzara a todas las naciones. En este caso, lo que en el griego viene siendo etnos o ethnos, que significa grupos étnicos. Es la voluntad de Dios que alcancemos a todo el mundo, es decir, a todos los grupos, a todas las razas, a todas las tribus, y dentro de lo que es el original griego acá, también se puede traducir como grupos o tribus, ¿sí? Entonces Dios quiere que la iglesia crezca y comenzó esto por el mandato de expandirla a todas las naciones, a todas las naciones. Ahora, ¿cómo entra ese crecimiento? Yo le voy a pedir a usted que usted venga conmigo a 1 Corintios. Vamos a ir versículo por versículo. Todo lo que estamos haciendo aquí hoy es bíblico. Sí, dice el apóstol Pablo aquí, yo planté. Esto es 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Y lo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dicho sea de paso, antes que se me olvide, si usted, todo esto que estamos haciendo está en una guía de estudio que preparamos para la conferencia y es totalmente gratis y usted la puede descargar. Dentro de la plataforma virtual le pusimos un enlace, usted puede ahí mismo descargar ya la guía de estudio y es gratis. Y ahí viene todos los textos, viene todo el tema, todo lo que estamos haciendo hoy y también acceso a otro material que puede ser de edificación para su vida también, que lo incluimos ahí. También si usted está en YouTube, si está en alguna otra plataforma, usted puede usar el enlace que está ahí en la descripción y desde ahí puede descargar directamente la guía de estudio, ¿sí? Bueno, vamos a lo que dice el apóstol Pablo aquí otra vez. Dice, yo planté, dice, planté. Apolos
regó. Ya sabemos quién es Apolos, lo hemos estudiado anteriormente. Era alguien que era bien diestro en el texto bíblico. Priscila y Aquila lo llamaron aparte, se lo llevaron aparte y le enseñaron mejor el camino. Él conocía bien lo que es la escritura antigua, pero ellos tuvieron que explicarle a él el mensaje verdadero del evangelio, centrarlo en doctrina. Apolos llegó a ser tremenda ayuda para el trabajo del apóstol Pablo y del equipo. Entonces aquí Pablo lo menciona. Yo planté, Apolos regó. Plantar, regar, estos son figuras que tienen que ver con una sociedad agraria. Y usted va a ver cómo el apóstol usa esto. Lo vamos a ver. Vamos a ver también cómo usa también la figura del edificio en lo que tiene que ver con el crecimiento. Y es importante que nosotros estudiemos esto para que usted vaya visualizando cómo el Señor ve esto del crecimiento de la iglesia, el crecimiento bíblico. Sí, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, dice aquí, el crecimiento lo ha dado el Señor. La palabra crecimiento aquí en el griego, se lo voy a poner acá en pantalla, dicho sea de paso, es auxano. Auxano, que significa aumentar, crecer, dar crecimiento. A veces vemos el auxesis como un derivado en otros lugares donde menciona la palabra crecimiento, pero viene de la misma raíz. Déjeme regresar de una vez aquí al texto bíblico para... discúlpeme aquí un segundito, aquí vamos, texto bíblico, y para no perder el hilo, sí, el crecimiento. Entonces, yo planté, Apolo regó, aquí hay un trabajo de equipo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia es trabajo de equipo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da, otra vez dice aquí, el crecimiento, usando la misma palabra. Sí, aumentar, crecer o dar crecimiento. Vamos a ver dos figuras en lo que tiene que ver con la plantación de iglesia, y yo me lo voy a llevar a usted aquí al versículo 5. Vamos a ir atrás para hacer algo de contexto y vamos a leer un poco para que nosotros veamos lo que es el crecimiento interno y paralelo de la iglesia. Dicho sea de paso, esto yo lo tengo en la guía de estudio. Déjeme ponérselo acá en pantalla rapidito y usted va a ver aquí así como aparecen las notas en la guía de estudio. ¿Sí? Mientras la iglesia crece en número horizontalmente, los creyentes crecen en estatura espiritualmente. Esto es paralelo, quiere decir que el crecimiento de la iglesia es paralelo. Es el crecimiento espiritual con el crecimiento numérico. Las dos cosas tienen que ir juntas. Cuando esto se sale de control, pasan cosas muy terribles y yo se las voy a compartir más adelante. Sí. Entonces, vamos al texto, regresamos al texto aquí y vamos a leer, dice el versículo 5, del versículo 5 en adelante, 1 Corintios capítulo 3. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Pablo está lidiando con problemas que habían surgido en la iglesia de Corintios, que era una iglesia bastante carnal. Versículo 4 dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahí lo dice el apóstol claramente. Pues, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Note esta palabra, subráyela ahí, lo que a cada uno concedió el Señor, porque esto tiene que ver más adelante con las diferencias entre las iglesias que crecen rápido y las que no crecen tan rápido.
concedió el Señor. Otra vez viene el versículo que ya mencionamos, pero lo voy a incluir dentro del contexto para poder seguir. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ya vimos la palabra crecimiento 2 veces aquí. Sí. Ahora, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Conforme a su labor. Entonces estamos viendo aquí la forma de lo que es el crecimiento paralelo y vemos lo vamos a ver ahora en más detalles. Le voy a mostrar otros textos. Vemos 2 figuras aquí que ilustran esto. Una es la plantación, en otras palabras, plantar como en el campo, como en la agricultura. Cuando usted planta un árbol, lo planta, usted pone la semilla en tierra, alguien viene, lo riega y luego crece. Sí, esa es la figura de una plantación y esto es para lectores de una sociedad agraria. Entonces, vemos aquí esto conforme a su labor. Pero luego, versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, aquí vemos una segunda figura y es la figura de un edificio. O sea, plantación, número 1, edificio, número 2. Sí, de un edificio. Y dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, aquí ya Pablo está en lenguaje de arquitectura, de edificio, de construcción, ¿sí? Y esto es algo con que los que estaban viviendo ahí en ese primer siglo podían relacionarse, ¿sí? Puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo es el que puso el fundamento de la iglesia o en la iglesia gentil, todas las naciones. El Señor escogió, y es necesario que haga un paréntesis aquí rapidito. El Señor escogió, ¿se acuerda cuando Él escogió a los 12 apóstoles que son conocidos en el texto bíblico como los apóstoles del Cordero o apóstoles del Señor? Y eran 12, luego Judas se ahorcó después de la traición, fue reemplazado por Matías, pero eran 12. Estos son los apóstoles de la circuncisión. A esto el apóstol Pablo llama en el capítulo 2 de Gálatas como el apostolado de la circuncisión, es decir, a los judíos. ¿Se acuerda que el Señor le dijo a ellos cuando los envió, le dijo, por camino de gentiles no vayáis, sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Por qué el Señor le está dando este mandato a ellos? Porque ellos eran judíos llamados a ministrar a judíos, en este caso, conocido como la circuncisión. Los judíos siguen señales, dice Pablo más aquí también en Corintios. Los griegos buscan sabiduría. Entonces, para los griegos, Dios tenía que preparar un mecanismo de alcance diferente, y él levanta al apóstol Pablo, que también es judío, aunque nació en Turquía, en Tarsus. Hoy en día, en la modernidad sería lo que hoy en día es Turquía, pero de familia judía. Estudió bajo los pies de Gamaliel, estudió en las mejores escuelas, manejaba el griego a la perfección, manejaba otros lenguajes. El apóstol Pablo era una persona muy preparada, muy intelectual, y esto apelaba a la cultura griega. Los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Y entonces Pablo fue usado por Dios para alcanzar a esta gente en un contorno filosófico. Sí, usted ve ahí en Atenas y todas esas cosas que pasan, cómo el apóstol Pablo puede presentar el evangelio bien a esa cultura. Él mismo dice ahí, de la misma manera que Dios, en el capítulo 2 de Gálatas, de la misma manera que Dios actuó en Pedro o con Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, para los judíos, obró en mí para con los gentiles, la incircuncisión. Ahí vemos 2 apostolados.
12 apóstoles para la circuncisión, es decir, los judíos, y un apóstol para la incircuncisión, es decir, los gentiles, el resto del mundo. Por eso es que Pablo es enviado a poner el fundamento dentro de lo que es la iglesia gentil. Sí, capítulo 2 de Efesios, ahí nos explica claramente, verso 20, que el Señor puso el fundamento usando apóstoles y profetas, refiriéndose a los apóstoles que Él escogió al principio para poner el fundamento, y luego a la mención también de profetas, los que nos trajeron el texto que ellos usaron para interpretar el cumplimiento de aquellas cosas que aparecían en sombras en el antiguo pacto, pero que ahora ya son una realidad cumplida. Sí, el apóstol Pablo tuvo que usar lo que escribieron los profetas antiguos. Sí, los profetas antiguos, lo que escribió la ley o lo que aparece en la ley y los profetas, como lo menciona el Señor, para explicar que Jesucristo es el cumplimiento de todas estas cosas. De esta manera, evangelizar al mundo gentil. O sea, Pablo dice aquí claramente, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Está usando esta figura de una construcción, de un edificio. Sí. O sea, como mismo usó lo que es la figura de una plantación para una sociedad agraria, también usa la figura de un edificio que es muy común dentro de la cultura también. Ahora dice aquí, puse el fundamento y otro edifica encima. O sea, ¿quién puso el fundamento para la iglesia gentil? Pablo. ¿Quién puso el fundamento para la circuncisión? Los apóstoles del Cordero. Eso lo explico yo en detalles. Más adelante le voy a compartir algunos recursos que tengo aquí que usted puede descargar y puede tener ahí eso. Algunos los puede conseguir también impresos si usted quiere. Puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Y ahí está claramente en el texto, ¿sí? Dice más adelante, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús en esta hora? ¿Sí? O sea, ahí vemos lo que es esta ilustración, estas dos figuras para ilustrar lo que es el crecimiento. Mantenga esto en mente, porque esto es muy importante cuando nosotros hablamos del crecimiento de la iglesia local hoy en día, en este siglo. Sí. Ese crecimiento, como dije anteriormente, y voy a expandir un poquito más en esto, es interno y paralelo. Escríbalo ahí. Es interno y es paralelo. Interno y paralelo. Vamos a Efesios capítulo 4. Venga conmigo acá. Ya lo tengo en pantalla aquí. Efesios capítulo 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro recibe su crecimiento. Estamos hablando ahora de la iglesia que crece en número, que se expande, pero del crecimiento también individual de cada creyente. Como le dije anteriormente, la iglesia crece horizontalmente, mientras que los creyentes crecen verticalmente, ¿sí? En estatura en cuanto a lo que es la madurez espiritual. En Colosenses capítulo 2, dice el versículo 19, ¿cuántos están ahí? Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, aquí está la palabra crece, con el crecimiento
que da Dios. La palabra crecimiento acá en ambos lugares viene de auxesis, del griego auxesis, que es una raíz de auxano, que significa expandir, crecer, extender. Proviene de la misma raíz. Ahora, otra cosa que yo quiero afirmar, y se lo mencioné en los títulos, es que multitudes, y se lo voy a poner acá en pantalla, está dentro del plan desde el comienzo. La iglesia creció desde el comienzo numéricamente, rápidamente, pero sanamente. Sí, escuche bien, el crecimiento sano no necesariamente tiene que ser lento todo el tiempo. A largo plazo, tiende a ser lento porque va estableciendo fundamentos sólidos. Sí, pero nosotros vemos, y voy a hacer la diferencia hoy entre lo que es crecimiento rápido y crecimiento lento. Es más, le voy a explicar por qué hay crecimiento rápido y por qué hay crecimiento lento. Por qué algunas iglesias crecen rápido y por qué algunas iglesias crecen lentamente. Después que le enseñe las 4 columnas o los 4 pilares del crecimiento, que es lo más importante que tenemos dentro del tema hoy, dicho sea de paso. Esos 4 principios por los cuales vamos a habitar. Y cuando usted salga de acá hoy y usted va a su trabajo de plantar una iglesia nueva o de dar crecimiento a la iglesia donde ya está pastoreando, usted va a tener en mente y va a tener presente estos 4 pilares. Estos le van a mantener, amado, sanamente. Y le van a proteger. Yo creo que estos 4 pilares le van a proteger. Pero vamos a ir por pasos. Sí, multitudes está dentro del plan desde el principio. Se lo dije ya anteriormente. La iglesia nació en grandes números. Y si usted viene conmigo, vámonos al texto bíblico de nuevo acá. Y me lo voy a llevar a usted a Hechos, capítulo 2. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 41. Vamos a leer 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, en un día se añadieron 3,000 personas a la iglesia con una predicación, con una sola predicación. Es algo tremendo. Esto es increíble, es tremendo. Sí. Si se va usted conmigo a Hechos, capítulo 4, y luego vamos a ver lo que rodea este texto. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Fíjense nomás, solamente el número de los varones era como 5,000. No, usted sabe que en cualquier reunión de carácter religioso, de carácter espiritual, siempre hay más mujeres que hombres. Y en esa cultura donde los matrimonios tenían más hijos, por ser una cultura agraria, las familias eran más grandes, los hijos eran parte del trabajo de los padres, del oficio, heredaban el oficio de los padres. Eran familias grandes. Eso se ha ido reduciendo con los años, al pasar de los siglos. Hoy en día aquí en Estados Unidos, por ejemplo, por familia, no recuerdo bien la estadística porque eso está cambiando, pero hace tiempo oí decir que eran 2.2 hijos por familia. No sé cómo usted va a quebrar un niño en puntos, ¿no? 2.2. Pero bueno, usted entiende lo que está diciendo la estadística, ¿no? Cuando sacas la cuenta de todas las familias, yo creo que eso se ha reducido un poco más. Ahora, para nosotros quizás es un poco difícil relacionarnos con esto. Posiblemente los que viven en ciudades más grandes o los que viven más acá en el norte, que es donde hay familias más pequeñas. En muchos de nuestros países todavía existen las familias grandes. Díganos ahí en los comentarios o en el chat, ¿no? ¿Cuántos hermanos usted tiene? Hay familias todavía de 10 hermanos, 8 hermanos, familias grandes. Todavía existe, sí. Algo muy importante que podemos, y es lo que quería decir, es que imagínense usted en esos años,
en el primer siglo, 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habrían? ¿Ah? ¿Y cuántos niños? Quiere decir que ahí usted puede decir que ahí vinieron al Señor fácil, 10,000 personas, posiblemente más. Fácil, conservativamente 10,000 personas. Pero dice que vinieron 5,000 varones. Sí. Nosotros vemos acá que la iglesia del Señor creció y era la voluntad de Dios. El Señor no tiene nada en contra del crecimiento. Yo he tenido la oportunidad de verlo de cerca, amados. Nosotros en los festivales, y por eso yo tengo tanta convicción en esto, porque lo hemos visto. Hemos visto almas venir a Cristo por multitudes. Y yo recuerdo, le puedo mencionar varios lugares. Haití, hace años atrás, hace más de una década. Estábamos en una cruzada que hicimos varios días y en esa cruzada los pastores reportaron, bueno, le voy a decir los números exactamente, 7,200 personas se entregaron a Cristo durante la cruzada. 7,200 pasaron al frente cuando hicimos el llamado. Nosotros todavía hacemos llamado, creemos en hacer el llamado, y hicimos el llamado y pasaron al frente y quedaron como 7,200 personas que los consejeros tomaron sus nombres, le regalaron un Nuevo Testamento, etcétera, lo que se hizo. Pero después los pastores, yo en otro viaje que yo di a esta ciudad específicamente, los pastores me dijeron que de esos 7,200, 4,200 se habían bautizado en agua, se habían añadido a las iglesias. Ese número es tremendo, nosotros contamos ese número. Después le voy a decir por qué razón a veces contar el número de quienes se entregaron a Cristo, bueno, está bien, gloria a Dios, pero contar cuántos quedaron añadidos a las iglesias es el número más sólido, sí. Acá dice que se añadieron, eran añadidos a las iglesias. Ahora, vamos a hablar de los pilares y 4 pilares. Y yo le puedo estar aquí hoy diciendo, amados, para gloria a Dios, porque en realidad el trabajo de evangelismo masivo, algunos piensan y dicen, no, que el evangelismo masivo, que el ego y qué sé yo. Yo no creo que el evangelismo masivo sube el ego. Yo creo que las pruebas, la persecución y las cosas que padece una persona haciendo alcances de este tamaño, los golpes, lo mantienen a uno bien con los pies en tierra. Déjeme decirle eso. Vamos a los 4 pilares, amados, y esto es importantísimo. Los 4 pilares de lo que es el crecimiento sano. Note la palabra sano todo el tiempo, ¿sí? En la guía de estudio aquí se lo pongo en detalles, los 4 pilares del crecimiento sano. Y el primer pilar del crecimiento sano es que el crecimiento lo da Dios, no se puede forzar. El crecimiento lo da Dios. Vamos al texto bíblico aquí rapidito y permítame regresar aquí a 1 Corintios capítulo 3 que ya leímos. Vamos a ver otra vez el versículo 6, vamos a ver los versículos 6 y 7. Dice aquí, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Lo ha dado quién? Dios. Tú no puedes forzar el crecimiento. Escuche bien esto. De hecho, le voy a decir algo más y esto es un principio. El crecimiento numérico no es una medida de éxito. El crecimiento numérico no es una medida de éxito por varias razones y se las voy a poner aquí en pantalla porque hay varios factores que tienen que ver con el crecimiento numérico. Esto yo se lo digo a usted para que no estemos juzgando a los pastores de iglesias pequeñas que son la mayor parte en nuestra América Latina, amados. La iglesia pequeña forma, mira, amados, le voy a decir algo. La iglesia pequeña forma la grosura de lo que es de lo que son las iglesias evangélicas en nuestra América Latina. Averaje iglesia son 100 personas.
Sí, hay lugares donde el averaje de una iglesia son 80 personas. En otras palabras, el número averaje. Hay otra palabra que se usa en español para mejor que la palabra averaje, pero no me viene a la mente en estos momentos. La estoy traduciendo. 80 personas. Acá en Estados Unidos igual. O sea, nosotros hablamos de las mega iglesias porque la gente piensa que porque ellos abarcan más o porque tienen televisión y porque tienen ciertos alcances más visibles, porque hay más finanzas y todo el tiempo la vista se pone en los pastores de las mega iglesias. Yo le voy a hablar a usted de los problemas de la mega iglesia, pero a veces esto se tiende a juzgar. Mire, dos pastores se encuentran o usted se encuentra con alguien. Yo recuerdo años atrás y la primera pregunta que te hacían es: ¿qué estás haciendo, hermano? No, estoy pastoreando. ¿Dónde? En San Diego. ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? Era la pregunta clave que siempre te hacían. Tan importante que es eso, digo, para la gente, ¿no? Y a veces se tiende a juzgar. Y le voy a decir una cosa: el crecimiento sano funciona para algunas personas más rápido que para otros, porque hay varios factores envueltos en esto y no podemos juzgar. Hay pastores que están en una zona bien difícil y para ellos ser pastores de una iglesia de 100 personas ahí es el equivalente a una persona tener 1000 miembros en una iglesia más, en un territorio más fácil. Esto tiene que ver con lo que es territorio, sí, el terreno, sí, y es aquí el punto A. El terreno. No todos los campos misioneros son iguales. Por ejemplo, un precursor, un abridor de caminos suele sufrir más porque el principio de una plantación puede ser muy lento. Cuando alguien abre una iglesia por primera vez, planta una obra y empieza el trabajo, especialmente en lugares donde el evangelio no ha sido predicado o donde ha sido predicado muy poco, y hay oposición. Hay ciudades de mucha idolatría. Yo recuerdo en los años cuando nosotros viajamos con la carpa en México, años de misionero en nuestra juventud. Había lugares que llegábamos y venían miles de personas, pero había lugares que llegábamos y era difícil. Y llegaban 100, 200 personas, a veces con trabajo. Y la persecución de parte de las instituciones religiosas, de la iglesia de Roma, de parte de los curas, la oposición tremenda y era difícil, y nosotros veíamos que habían pastores firmes ahí en ese lugar, que no se movían de ahí y llevaban 20 años con una iglesia de 30 personas y eran fieles y ahí estaban. Y yo le voy a decir algo: pastorar 30 personas, ser pastor de 30 personas en un territorio así, eso es más difícil que ser pastor de 1000 personas en un territorio fácil. Hay ciudades que es donde es más fácil recoger la cosecha. Sí. Aquí estamos hablando de territorio. El otro punto sería según la gracia otorgada. Según la gracia otorgada. Me lo voy a llevar a usted a 1 Corintios capítulo 3 para que entendamos este punto, porque esto es muy importante. Sí, dice el apóstol Pablo aquí, versículo 10. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia, hablando en el contexto de lo que ya leímos, sobre el crecimiento. Sí, el apóstol dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Conforme a qué? A la gracia de Dios que me ha sido dada. Entonces aquí podemos ver que la gracia otorgada y el don tienen que ver con el crecimiento. No todo el mundo recibe la misma gracia. Gracia aquí en este caso no es favor inmerecido, en este caso es poder delegado. Es lo que quiere decir aquí la palabra gracia. Dios te da una gracia para alcanzar, para predicar, para poder influir la ciudad. Y todo el mundo es diferente. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, lo vemos también ahí. Dice el apóstol Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefa y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo.
para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este es el versículo que le mencioné anteriormente cuando el apóstol Pablo hace la comparación entre el trabajo que el Señor puso en manos de Pedro y en manos de él. Un apostolado a la circuncisión, un apostolado a la incircuncisión. Nada, escuchen esto. Dice aquí Pablo hablando, dice aquí, sí, claramente, dice aquí, usa la palabra, dice aquí claramente, antes bien, como vieron que me había sido encomendado, sí, se da cuenta aquí, encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Eso es lo que les había mencionado antes. Y luego dice verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, en otras palabras, a Pablo recibió una gracia para poder poner el fundamento en la iglesia gentil. Esa gracia Dios se la dio a Pablo. Ahora, aquí en Romanos capítulo 12, dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice aquí, según, se puede traducir de acuerdo a la gracia que nos es dada. En otras palabras, no todo el mundo recibe la misma gracia. Sí, si se viene a Efesios capítulo 3, dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí dice la palabra otra vez, según la operación de su poder. En otras palabras, dice aquí el don de la gracia. No todo el mundo tiene el mismo don, amados. No todo el mundo tiene el mismo don. Aquí hay soberanía. Esta es la soberanía de Dios, que a algunos predicadores le da cierta gracia para alcanzar a cierta gente, a otros le da otra gracia para alcanzar a otra gente, le da una facilidad de palabras para alcanzar a aquellos que están en lugares de autoridad, a otros le da menos facilidad de palabras, pero le da una buena fuerza física para durar en el campo misionero en lugares hostiles y difíciles. ¿Me está siguiendo? Todos somos diferentes, amados, y hay diversidad de dones, dice el texto. Pero Dios es el mismo, el que hace todas las cosas en todo, dice, es el mismo. Entonces, en esa diversidad de dones y diversidad de ministerios, Dios usa a cada uno como Él quiere, para lo que quiere, y usted lo que tiene que averiguar exactamente es cuál es la voluntad de Dios para usted, cuál es el don que Dios puso en usted, y luego ser fiel con eso. Sí. El crecimiento va a venir de acuerdo a como el Señor quiere, porque el que da el crecimiento es Dios. Y esta es la columna número 1. Usted tiene que reposar en eso para no estar con la presión de que tengo que crecer. Eso no es saludable. Tener esa presión arriba que quiero crecer y tengo que crecer. El crecimiento lo da Dios y no se puede forzar. No se puede forzar. Usted tiene que fluir con el don que Dios ha puesto en su vida. El don que Dios le ha dado. Y luego, siendo fiel, el Señor traerá el crecimiento. ¿Quiere Dios traer crecimiento numérico? Sí. En su sabiduría, Él lo va a dar según Él quiere. Usted lo que tiene que hacer es ser fiel con el don que Dios ha puesto en su vida. O sea, no se sienta mal si usted ha estado pastoreando una iglesia pequeña por años o por décadas. No hay ningún problema, amados. Usted está siendo fiel con lo que Dios le dio. ¿Sí? Si está descuidando el trabajo, eso ya es otra cosa. Si usted está siendo una persona ociosa, una persona que no labora, la Biblia dice que el que siembra no participa de los frutos si no lo hace primero. El labrador dice no participa de los frutos si no trabaja primero. Dice una traducción. Quiere decir que si usted no se levanta temprano, no hace el trabajo que tiene que hacer, la obra de evangelismo, obra de evangelista, visitar a los enfermos, cuidar a las viudas, a los desamparados, a los huérfanos. Si usted no es la iglesia del Señor en esa ciudad, como tiene que ser, entonces, bueno,
entonces puede ser que usted esté estorbando el crecimiento. O sea, eso usted tiene que examinarlo. Se tiene que examinar usted mismo. Pero si usted está siendo fiel con lo que Dios ha puesto en sus manos, tranquilo. El crecimiento va a suceder según Dios lo quiere. Yo vi un pastor una vez en Latinoamérica, en Centroamérica, que estuvo como 20 años pastoreando una iglesia como de 10 o 12 personas. No pasaba de ahí. No pasaba de ahí. 10, 12 personas, 10, 12 personas, 10, 12 personas, no pasaba. Creo que una vez llegó a 14 personas, me mencionó, algo así. Y entre ellos estaba su suegra y sus parientes. No crecía la iglesia. Pero una vez estaba orando y el Señor le dijo, ve por los caminos y vallados y fuérzalos a entrar. Ese texto se le prendió. Y agarró y se fue a la zona roja, donde están las prostitutas. Ahí se fue temprano y se llevó un van el domingo en la mañana. El van, tenía un van en la iglesia, una panel, no sé cómo le digan en su país, dígame cómo se dice en su país. Y ahí como un microbús chiquito, una panel, un van. Y llegó a donde estaban las muchachas ahí que habían trabajado toda la noche en la prostitución. Y llegó y les dijo, hey, ¿tienen hambre? Sí, vengan que les voy a dar de comer. Y las subió todas en el van y se las llevó a la iglesia. ¿Se imagina usted la suegra cuando vio al pastor, a su yerno, que venía con un van cargado de muchachas que apenas traían tela, pedacitos de falditas cortitas? Enseguida se le prendió los ojos y dijeron, ay, pastor, usted está mal. Pero él llegó y les dio la bienvenida y le dijo a las hermanitas de la iglesia, pónganse a cocinar, háganle de comer a todas estas muchachas aquí que tienen hambre, denle de desayunar. Desayunaron, terminaron de desayunar, se las regresó allá. Y así hizo cada domingo, y luego necesitó 2 vans y luego 3 vans, y fue creciendo el ministerio ese de ir y recoger muchachas que estaban en la prostitución, llevárselas a la iglesia el domingo, darle desayuno, y entonces algunas ya se quedaban, decían, yo quiero quedarme a ver de qué se trata el servicio, qué es lo que hablan, y así se fueron. Y a él le fue mal porque, imagínense usted, haciendo eso, le quitaron las credenciales, la denominación, que no voy a mencionar el nombre ahora, pero se me hizo algo bien terrible. La denominación le quitó las credenciales, le dijo, es más, le pusieron por sobrenombre el pastor de las prostitutas. Le quitaron las credenciales de reverendo, le quitaron las credenciales al pastor. Porque se juntaba con pecadores. Igual que Jesús, que los religiosos lo acusaron de que era amigo de pecadores. Fíjense nomás. Y él siguió, él fue fiel al Señor y empezó a crecer el ministerio y se empezaron a entregar al Señor las mujeres que estaban en la prostitución, empezaron a entregarse al Señor por números y empezó a crecer el ministerio y de ahí traían a sus parientes, a sus familiares y las personas al que dice la palabra que al que mucho le es perdonado, mucho agradece. Y estas mujeres del lugar de donde salieron tenían tal agradecimiento que se activaron en la obra del Señor y corrieron la palabra y esta iglesia empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer, amado. Y cuando yo lo conocí a él, era la iglesia más grande de su ciudad y de esa zona, estaba en una frontera de esa zona, la iglesia más grande de la ciudad. Ahora ya venían los gobernadores, los presidentes municipales, los alcaldes, todo el mundo se quería congregar en su iglesia, porque una iglesia que crece tiene cierto poder y cierta influencia en la ciudad. Ahí hay votantes. Entonces ya ahora los políticos querían venir a su iglesia. Ahora todo el mundo quería juntarse con él porque ahora tenía, digamos, entre comillas, éxito. Pero el éxito no se mide por los números, ya le dije anteriormente. Sin embargo, fue la voluntad de Dios. Pero este hombre, como le dije, estuvo por años que la iglesia no le crecía. Pero cuando oyó la voz de Dios, hizo un cambio y empezó a ocuparse de una necesidad, porque escuche bien, eso es lo que es ministerio, amados. ¿Usted quiere lo que es saber la definición de ministerio? Sí. ¿Usted quiere ministrar? Se lo voy a decir en pocas palabras. Busque una necesidad y haga algo. Sí, busque una necesidad y ministrele. Eso es ministerio. A veces estamos ministrando en lugares donde no se necesitan cosas. Y en esta hora yo le digo a usted, si usted busca una necesidad genuina y usted busca una solución para esa necesidad, Dios va a prosperar, bendecir, multiplicar
la obra de sus manos. Eso yo lo entendí, amados, años atrás, sí. Por eso nosotros nos movimos de la cruzada tradicional a festivales. Porque en la cruzada tradicional nosotros íbamos a un estadio y 80% de los que estaban en el estadio ya eran creyentes y traíamos un coro, estábamos predicándole al coro, amados. Y sí, muy bonito, había mucha gente, pero todos eran cristianos y yo me estaba frustrando, yo me frustraba. Y yo regresaba al hotel en la noche a llorar y decía, Señor, pero esto no es así. Se entregaron a Cristo unas cuantas gente, pero la mayor parte de la gente ya eran cristianos, 80%. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a alcanzar a los perdidos? Hay que cambiar el enfoque. Y el Señor me llevó a Isaías 58 y ahí se me abrieron los ojos del entendimiento. Compartir mi pan con el hambriento. Entonces el Señor iba a hacer que la luz iba a brillar sobre lo que estábamos haciendo. Para mí fue revelación y yo recuerdo que yo le dije a mi esposa, este momento es de cambio. Necesitamos cambiar lo que estamos haciendo. Vamos a buscar qué necesidad hay en la ciudad. Vamos a ministrar a esa necesidad antes de hacer el evento evangelístico. O sea, en lugar de eventos lo convertimos en proyectos. ¿Sabe lo que es un proyecto? Enviábamos equipos de gente a la ciudad a ver quiénes eran los enfermos, los que tenían necesidad, problemas de educación, campañas de vacunación, médicos, una cantidad de cosas, amando la ciudad, ocupándonos de las necesidades de la ciudad. ¿Y qué sucedía, amados? Cuando veníamos ya al festival, los últimos 2 días del proyecto, nos íbamos al estadio. ¿Y qué sucede? Que todos los que están en el estadio, eran gente agradecida que hicimos algo en sus vidas. Y decían, hey, yo quiero ir a ver de qué se trata. Y fue cuando empezamos nosotros a ver un estadio lleno de gente que no conocía a Cristo. No creyentes. En lugar de 80% de creyentes, estábamos 80% más de los que estaban en el estadio que no eran creyentes. Y eso es lo que nosotros queríamos, para poder predicar el evangelio de Cristo y ganarlos para Cristo. Ese es el trabajo evangelístico, poder predicar el evangelio donde están los perdidos. Y empezamos a ver cómo el fruto se cambió. Sí, eso nosotros tuvimos que experimentarlo. Y se lo doy como testimonio. Sí, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, pudimos ver el cambio. Sí, mi trabajo ahora que estoy más viejo, mi trabajo es ayudarlo a usted a hacerlo. Por eso tenemos el Instituto Bíblico, la Facultad de Teología. Estamos trabajando en ayudarlos a ustedes a hacer lo mismo, pero no copiar lo que nosotros hicimos. Según la gracia que el Señor le ha dado a usted, que usted expanda el trabajo que está haciendo. Y ese es nuestro trabajo, amado, asistir a pastores, iglesias, ministerios en Latinoamérica, equipar nuevos líderes, sí, nuevos obreros para la obra de ministerio. Que el Señor nos ayude y ore por nosotros y que nos ayude a poder seguir haciendo esto. Vamos al pilar número 2, muy, muy importante. Pilar número 2 es la salud doctrinal es antes que los números. Apréndase esto, amados, porque esto es lo que va a traer integridad a su trabajo. La salud doctrinal es más importante, es antes que los números. Sí, la iglesia que crecen rápido usando modelos que premian la cultura del mundo, y eso es un problema que hay hoy en día con las mega iglesias, y voy a hablar más de eso. Posiblemente la semana que viene, yo creo que la semana que viene vamos a tener un estudio bíblico donde voy a hablar más de eso. Pero bueno, hoy voy a tocar algunas cosas. Si hay iglesias que, de hecho, si usted no se ha suscrito al canal, hágalo y presione ahí la campanita para que le lleguen notificaciones para que usted sea parte de lo que vamos a hacer la semana que viene también. Hay iglesias que crecen rápido usando modelos que premian la cultura del mundo. Moda, entretenimiento, novedades continuas. Usted lo está viendo, amados. Y ellos lo hacen, ¿por qué? Para atraer gentes. Pero el problema con eso es que el crecimiento es falso. Como la espuma en el café, tan pronto como es soplada, se desvanece. Sí, la iglesia de sana doctrina tienden a crecer más lentamente, pero el crecimiento es seguro. En otras palabras, la buena enseñanza se repite y se recalca. Y esto toma tiempo.
se lo voy a decir otra vez. La buena enseñanza se repite y se recalca. Pero esto toma tiempo. Venga conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Sí, escríbalo ahí. Repetición. La buena doctrina se repite. Por eso que hay gente que dice: hermano, eso ya lo oí, usted repitió ese principio. Hay principios que yo continúo repitiéndolos y continuaré repitiéndolos, porque son básicos, son elementales. Es necesario que los repita. Sí. Entonces, la buena doctrina, amados, la buena doctrina es una enseñanza que se repite y toma tiempo. A la gente le toma tiempo captar ciertas cosas. Hay cosas que para que se queden, la repetición hace perfección, dice el dicho. Hay que continuar haciéndolo. A veces con diferentes palabras, con diferentes temas, pero los principios son los mismos. ¿Sí? El crecimiento viene con padecimiento, porque la buena doctrina se padece. ¿Se acuerda usted de los 5,000 hombres que vinieron a Cristo un día que le conté? ¿Sí se recuerda? Bueno, yo no me recuerdo porque yo no estaba ahí, pero lo he leído. Esos 5,000, si usted viene conmigo al texto, a Hechos, venga a Hechos conmigo, capítulo 4, vamos a ver el contexto para que usted vea qué es lo que, cuál era el contorno de este fruto tan tremendo de que 5,000 personas vinieran. ¿Le gustaría a usted que 5,000 hombres vinieran a Cristo de una vez en su iglesia y que llegaran de un golpe? Y con esos 5,000 pues van a llegar más de 5,000 mujeres de seguro y muchos niños. ¿Le gustaría que un mismo día llegaran 5,000 personas? Bueno, mire lo que viene aquí envuelto con esto. Hablando ellos, versículo 1, Hechos 4:1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo, le anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los, dice, pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Tuvieron que padecer prisión, persecución. Sí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si usted continúa leyendo el texto, usted va a ver un patrón en esto. Una y otra vez, usted va a ver que en la historia de la iglesia primitiva existe un ciclo continuo de persecución y crecimiento. Venía persecución, la iglesia crecía. La iglesia crecía, venía más persecución. Venía más persecución, la iglesia crecía más. Y usted ve este ciclo dando vuelta todo el tiempo. Amados, la sana doctrina es sufrida. Segunda de Timoteo capítulo 4, dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Dice aquí, sufrirán. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, la sana doctrina, escríbalo ahí, dígalo conmigo, la sana doctrina, escríbanlo en los comentarios, en el chat, en su libro, se sufre. La sana doctrina se sufre, sí. Somos llamados, mire, el llamado de Pablo a padecer. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Mire esto, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Antes que el Señor, escuche bien esto, está dando el Señor orden. Y si usted se va al contexto conmigo acá, venga, vamos a hacer un poquitito de contexto, ¿sí? Si usted se va un poquito atrás, ¿sí? Verso 13 dice, vamos a ver el contexto rapidito. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a todos los santos en Jerusalén, a todos tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué está haciendo Ananías? Se está resistiendo, pero el Señor lo está enviando
lo está enviando por Pablo. Verso 15, y el Señor le dijo a quién, a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. ¿Cómo fue Pablo en presencia de reyes, amados? Preso. Usted lo ve en audiencias frente a reyes, pero en prisión, en cadenas. Y la influencia que tenía en el pretorio, la influencia que tenía en Roma con los que estaban aún dentro de la casa del César. Pero estaba preso. ¿Qué sí que? Y escribió las epístolas de la prisión, ya las hemos estudiado, estudiamos las 4 epístolas de la prisión, de la primera prisión, de la prisión esa que estuvo 2 años en una casa alquilada preso en Roma. Después cayó preso otra vez. Y vemos ahí segunda de Timoteo, que le escribe en esa segunda prisión que ya está listo para ser sacrificado. Puros padecimientos. Si usted quería el crecimiento, pero no quiere el padecimiento, no puede funcionar. Las dos cosas vienen juntas. Luego, mire, le hablé hace unos meses, y aquí está en el canal de YouTube, hablé y hay un tren en la portada, usted puede encontrar ahí la predicación, porque eso cambió mi vida. Y es el principio de que las bendiciones y las pruebas marchan juntas. Siempre. Yo pensaba antes que tú tenías un periodo de bendición y luego un periodo de pruebas, pero no es así. Las dos cosas pueden venir al mismo tiempo. Al mismo tiempo que estás siendo afligido, que estás siendo probado, Dios está bendiciendo por otro lado. Y en el crecimiento de la iglesia se aplica el mismo principio. La iglesia crece, pero la persecución viene. Las presiones, las pruebas, las dificultades, todo viene junto. Vamos al pilar número 3. Dígame que está aprendiendo algo, escríbamelo ahí. Dígame que se está gozando. ¿Sí? Vamos a el pilar número 3. La perseverancia. La perseverancia. Escribí sobre esto, prediqué. Ahí usted lo va a encontrar en el canal Haití. En Haití prediqué un mensaje que se llama La perseverancia. Uno de los temas que más ha tocado mi vida. No te desanimes, no abandones la posta. Si el crecimiento es lento, no te vayas, quédate ahí. Le voy a enseñar 4 principios aquí dentro de este pilar. Présteme atención. Sí, venga ahí al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina. Acuérdese que tiene que la doctrina venir antes que los números. ¿Se acuerda que se lo dije? No lo ponga al revés. Tiene que venir antes que los números. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y hay 4 cosas aquí, bien tremendas. 4 cosas en este texto. Se las voy a poner aquí en pantalla. Sí, la doctrina de los apóstoles, es decir, que la doctrina viene primero. Dígalo conmigo otra vez, la doctrina viene primero. En la comunión unos con otros. En la iglesia, escuche bien, no fuimos creados para estar solos. Sí, un problema que tienen las mega iglesias es que a veces olvidan esto. Y algunas han tenido que crear grupos de estudios para que entre semanas se reúnan en grupos pequeños, porque se han dado cuenta que es necesario que haya comunión entre los santos. La comunión es parte del crecimiento. Fuimos creados para crecer en comunión, unos con otros. ¿Sí? Y dice, en el partimiento del pan, ¿cuán importante el partimiento del pan? Ellos partían el pan en 2 aspectos. A veces era la Santa Cena o la mesa del Señor, y a veces simplemente se sentaban a comer juntos. Y eso es muy importante, muy importante. Sí, en memoria de mí, hacer esto en memoria de mí, es muy importante que partimos el pan, participamos de la copa juntos. Eso es muy importante, es un momento bien tremendo. Pero también cuando nos sentamos a partir el pan, nos sentamos a la mesa juntos, en compañerismo, koinonía,
crecemos juntos. Y en las oraciones, porque sin oración no se puede hacer nada. Todo tiene que hacerse en la oración. Y vamos al pilar número 4. Haz discípulos, no miembros. Escucha bien, pastor amado. Pon el énfasis en el discipulado. Le voy a dar algunos principios aquí. Verdaderos discípulos se reproducen en nuevos verdaderos discípulos. Si tú tienes en la congregación discípulos, vas a tener más discípulos. Si tienes simplemente visitantes o espectadores, estos se van cuando se acaba el circo. Le voy a decir algo. Y discúlpenme por usar la palabra circo aquí, ¿no? Pero le voy a dar la definición de espectador. Sí, se requiere a quienes asisten, dice, se refiere a quienes asisten a un espectáculo, teatro, esto es lo que dice el diccionario, cine, evento. Y las iglesias que lo que tienen es un show, están llenas de espectadores con S. Sí, espectador con X sería alguien que está expectante de algo. Este no es el caso, son espectadores con S. Sí. Si eres una iglesia de espectáculos, tendrás espectadores. Así de sencillo, así de sencillo. Si tu iglesia es una iglesia que todo el tiempo tiene un show, que está imitando a la cultura, imitando al mundo, y eso es lo que usted ve hoy en día mucho en iglesias grandes, que tienen un crecimiento falso, y es un show. Pero hay un problema, hay un show, pero hay un problema grave, y es que mucha de la gente que están allá adentro no son ni convertidos. Se lo voy a explicar. Si eres una iglesia de espectáculos, vas a tener espectadores. Si eres de espectáculos, vas a tener espectadores. Si eres una iglesia de circo, vas a tener muchos payasos. Discípulos pertenecen a otra dimensión. Estos siguen las enseñanzas del maestro. Sí, las enseñanzas del maestro. Yo tengo material sobre esto, amados, sobre discipulado. Al final le voy a enseñar más material, pero yo escribí este libro, se llama Las 12 marcas del discípulo, para que si usted no sabe lo que es un discípulo o quiere saber bien y preparar a la iglesia en lo que es discipulado para hacer discípulos, esto es importante. Sí, aquí está, mire. Aquí está Las 12 marcas del discípulo. Este libro yo lo escribí hace ya unos años y yo sé que puede ser de mucha edificación para usted. Son 12 principios que tienen que ver con 12 características de un verdadero discípulo. Le voy a decir en qué año yo escribí esto. Esto lo escribí en el año 2013, hace más de 10 años que escribí esto. Aquí está. Y tengo dos. Aquí hay un seminario que usted puede darlo en la iglesia, se llama Discipulado o Discípulo 3.0. Vienen estos dos libros. Aquí está, mire, Discípulo 3.0, este es transformación y este es comisión. Es decir, que uno es para el maestro y otro es para el alumno. Esta es una conferencia completa con todos los pasos a seguir. Aquí está el material. Mire las divisiones de todo lo que hay aquí incluido, ¿no? Espacios a llenar para hacer preguntas, respuestas y todo. Aquí está. Ahí se lo voy a dejar en la descripción. Si usted está en la plataforma virtual hoy en día, usted puede encontrarlo ahí. Sí. Si usted está viéndonos por televisión, usted puede irse a japerez.com/libros y ahí puede conseguir todo. Sí, gloria a Jesús. Vamos a Mateo capítulo 28, verso 19, y esto reposa sobre el mismo principio de hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todos los grupos étnicos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hacer discípulos es parte importante del crecimiento, pero es imprescindible para el crecimiento sano, porque hay un crecimiento que no es sano. Sí. Vamos a hablar de las estrategias y artimañas del falso crecimiento. Voy a viajar superficialmente porque, como le dije, la semana que viene voy a hacer un seminario sobre los problemas de la mega iglesia, la crisis grande que tenemos con las mega iglesias. No todas, hay mega iglesias que tienen crecimiento sano.
le voy a dar las diferencias. Pero vamos a entrar aquí en materia y vamos a hablar de las estrategias y artimañas del crecimiento. El problema de la mega iglesia corporativa, el modelo de uso fácil o user friendly, porque existe un falso crecimiento y es necesario que usted como creyente esté alerta para que no sea arrastrado. ¿Usted dice arrastrado? Sí, puede ser arrastrado. Bernabé fue arrastrado. Venga aquí al texto. ¿Se acuerda de Bernabé? Padre de consolación, quiere decir su nombre, que fue clave en el primer viaje misionero de Pablo. Decían Bernabé y Saulo primero, antes de que Pablo tomara el liderazgo, porque Bernabé fue tremendo. Él fue a buscar a Pablo y lo trajo. Fue clave en el comienzo del ministerio de Pablo. Sin embargo, Bernabé fue arrastrado por el judaísmo que venía de Jerusalén, que venían a judaizar a los gentiles. Eso lo vemos ahí en los Gálatas, capítulo 2, verso 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue arrastrado. Fíjese usted, Bernabé fue arrastrado por las corrientes judaizantes que venían de Jerusalén. Si Bernabé fue arrastrado, ¿qué queda para usted y para mí? Podemos ser arrastrados. Yo no estoy hablando de perder la salvación, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que usted sea movido, sacado de la voluntad de Dios y llevado a una mala enseñanza donde usted pueda ser dañado o pueda usted inclusive dañar a otros. Y en eso puede estar viajando en territorio falso. ¿Sí? El problema de la mega iglesia, le voy a dar algunas características del problema de la mega iglesia. Como le dije, esto lo voy a extender la semana que viene, pero voy a hablarle de características acá. Y si usted viene conmigo a la guía de estudio, ya se lo di en la guía de estudio, pero aquí está el problema de la mega iglesia. Cuando hablamos de mega iglesia en Estados Unidos, estamos hablando de las que han copiado, también de las que en Latinoamérica han copiado este método. Nos referimos a un formato muy especial. Entonces, no estoy yo incluyendo aquí a todas las iglesias grandes, sería contradictorio, porque yo estoy hablando aquí del crecimiento de la iglesia hoy en día. Y hay iglesias que tienen buena doctrina y han crecido con un crecimiento sano, y es la voluntad de Dios, amados. Gloria a Dios por las iglesias grandes que son de sana doctrina. Conozco varias. Pero la mega iglesia con este formato corporativo, para identificarlo de una manera diferente, con el formato corporativo que funciona como una corporación, como un negocio grande, tiene problemas graves, y esto lo estamos viendo acá. Y yo creo que estamos en un momento en que hay un quiebre, porque hay muchos escándalos aconteciendo. En este momento, hoy en día, hay muchos escándalos acá en Estados Unidos de iglesias grandes. En este año que pasó, yo le puedo mencionar a usted fácil 5, 6, 7 pastores de iglesias grandes con escándalos. Antes no se veían escándalos así. Usted veía un escándalo y pasaban años y no se veían escándalos, pero hoy en día amado, estamos en un tiempo difícil. Usted lo sabe, hay una apostasía. Usted lo sabe. Si vamos a las características de estas iglesias, sí, es la iglesia que opera como una corporación. Tienen su Human Resources, ¿cómo se llama? Un departamento de empleo donde hacen entrevista a personas, no necesariamente que sean espirituales, que sean miembros, sino que tienen talentos para hacer el trabajo que ellos quieren, y los contratan como si fuera una corporación, independientemente de cómo esté su vida espiritual. Operan con un formato económico de la misma manera que operan las franquicias. Luego hacen lo que le llaman sucursales en el mundo secular, en el mundo de los negocios, en los bancos, se llamarían sucursales, pero operan de esta misma manera, son como franquicias. Sí, hoy en día tienen una central a veces, y dentro de la ciudad abren diferentes ramas. Entonces le dicen campus aquí en Estados Unidos, como las universidades que tienen un campus aquí, un campus allá, le dicen campus. Aquí está el campus norte, el campus, y entonces se extienden de esa manera. Tienen esa mentalidad corporativa. No, escuche bien, yo no estoy diciendo que usted tenga una iglesia grande que haya crecido y que tenga campuses o se haya extendido en la ciudad. Yo no estoy diciendo que eso sea falso, para nada. Hay iglesias que crecen sanamente,
pero estoy diciendo que esto es característico, acá por lo menos en Estados Unidos, de las mega iglesias con esa visión corporativa. Sí, iglesias de uso fácil, en inglés sería user friendly, que mantienen una teología muy ligera para atraer a los no creyentes. Ellos dicen que para ellos es clave bajar las barreras para que todo el mundo pueda entrar. Sí, eso parece bien desde el punto de vista evangelístico, bajar la barrera para que todos vengan a Cristo. Gloria a Dios por eso, sí. Pero ya el problema es que ya adentro siguen haciendo lo mismo. En otras palabras, la gente viene carnalmente y siguen siendo carnales mientras están dentro. No hay crecimiento porque no hay doctrina clara. Hay muchas cosas culturales, la música cultural. Escuche bien, no me malentienda. Yo no estoy en contra de la música contemporánea. Gloria a Dios. Nosotros hemos traído a los festivales música contemporánea. No hay problema con eso. Estoy hablando del circo, estoy hablando del show. Amados, hay canciones que a veces ni están levantando, ni están exaltando a Cristo. Hay canciones que se confunden con canciones de amor. ¿Me está siguiendo? O sea, se ha diluido el mensaje para atraer a los de afuera tanto que ya no es mensaje cristiano. Y ese es un problema. La teología es muy ligera. Sí, evitan predicar arrepentimiento, conversión, vida eterna, cielo, infierno, juicio, segunda venida. No tienen una escatología clara. Yo las conozco, amados. Los que están ahí el domingo no saben la realidad de un infierno o de lo que es perdición eterna. No hacen ni el llamado a salvación claramente para que nadie se ofenda. Estas son características de la iglesia de uso fácil. Sí, no toman posiciones claras en cuanto al pecado, degradación moral, corrientes sociales, anticristianas. Ellos no dicen lo que creen. Ellos dicen que prefieren ser conocidos por las cosas positivas, pero no quieren oponerse a nada. Y tú sabes que si tú no te opones a nada, caes por cualquier cosa. Tú tienes que estar firme en tus convicciones. No son negociables. Sí, el mensaje es una charla de presentación. Acá decimos tipo TED Talks. No sé si usted sabe lo que es eso, si conoce lo que es eso. En Latinoamérica puede ser que a usted le llegue en algunos lugares. Pero estos son una especie de charlas, de pláticas. Acá en México le dicen pláticas. Y muchas de estas iglesias ya le dicen pláticas, ya no le dicen predicación. No le dicen estudio bíblico. Vamos a tener una plática o una charla. Y eso exactamente es lo que es. Es como una presentación con una pantalla donde se habla 20 minutos, se presenta un tema de cómo tener una mejor vida ahora, o cómo ser un mejor esposo, o cómo tener más dinero, o cómo prosperar, o cómo tener una mejor estima. Y el mensaje es antropocéntrico. Se trata de usted, no se trata de Cristo. Y estas iglesias, usted va el domingo y todo lo que están hablando ahí se trata de usted, amado, de cómo prosperar, de cómo estar más bonito, de cómo tener una mejor casa o un mejor carro, una mejor vida o mejor salud. Todo se trata de usted. Yo no digo que el Señor quiera tenerlo enfermo. Yo no digo que el Señor esté en contra de sanarle. Para nada. Dios puede sanar. Yo creo en milagros. Pero el mensaje el domingo no se trata de tus bienes. No se trata de tu adquisición de mejoras temporales. No se trata de eso, amado. El mensaje del evangelio se trata de Cristo. El Señor vino a rescatarte del pecado, no para que tengas una mejor estima. Tú puedes tener una mejor estima. Si tú eres una persona que conoce la palabra de Dios y habitas en la palabra de Dios, claro que vas a tener una mejor estima, pero ese no es el mensaje del evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Charlas de presentación breve de superación personal o consejos prácticos para mejorar relaciones, estándar de vida, etc. Y esta iglesia permite e imite corrientes culturales para estar en moda y aceptación de parte de los de afuera. En otras palabras, todo lo que te dicen ahí, si usted no es cristiano, usted no se va a ofender. Usted va a decir, mira qué bien, me gusta porque me va a hacer una mejor persona, dicen ellos. Sí. ¿Cuál es el resultado de esa iglesia? El resultado es que es una iglesia atractiva para todos. Para todos. Eso trae un crecimiento, pero es un crecimiento falso, porque allá adentro no hay conversión. La gente va porque le están dando algo que ellos quieren oír. Entonces hay una iglesia atractiva donde no hay transformación espiritual, no hay conversiones verdaderas,
no hay crecimiento espiritual. ¿Cuántos están conmigo aquí? Esta mega iglesia ha sido motivo de varios escándalos en años recientes y más en estos últimos meses. ¿Le digo algo? Yo he visto varios escándalos. De eso voy a hablar la semana que viene. De esos escándalos. Voy a hablar de los daños. Voy a hablar para que usted no sea arrastrado. ¿Sí? ¿Por qué es atractiva? Yo pensaba que eran lobos engañando ovejas inocentes. Pero este no es el caso, amados. Este no es el caso. Usted se da cuenta que muchas multitudes siguen este tipo de iglesia porque ellos quieren lo que esa iglesia dan. Iglesias que predican el falso evangelio de la prosperidad atraen gente que lo que quieren es prosperidad. Y en ocasiones usted ve que, bueno, la gente son atraídas porque si tu pastor todo el tiempo te está diciendo cómo ser rico y tú lo que estás persiguiendo son bienes, bueno, pues te conviene ir ahí. Sí. Venga conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Ya lo mencioné antes, pero lo voy a leer aquí. Voy a leer versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Le dije que la sana doctrina se sufre, ¿verdad? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está, amados. Se juntan. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. Hay gente que va a ese lugar porque ellos quieren lo que ese lugar da. Por eso está lleno de gente ahí donde no hay convicción, donde no hay conversión, donde, amados, no se predica el evangelio. Lo que se predica es cómo tener una mejor vida ahora. ¿Cuánto dicen gloria a Jesús? Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Voy a darle algo más hoy antes de terminar y quiero darle pasarle algunas, ¿cómo se dice? Algunos materiales aquí que yo sé que van a ser de edificación para su vida. Sí. Hay varias cosas en lo que tiene que ver con crecimiento sano. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde empezar? Primero, el equipo. Le voy a decir algunas cosas, voy a hablarle algunas cosas de corazón, de mi experiencia. Y luego le voy a indicar a dónde ir para tener más. Porque usted dice, bueno, ¿y cómo voy a ser discípulo? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo hacer lo otro? Acá en el canal, dicho sea de paso, tenemos una cantidad de material, amados. Llevamos ya años haciendo esto y en la plataforma virtual, si usted se hace miembro de la comunidad, lo cual es gratis, usted tiene acceso a cientos de recursos gratis. Guías de estudios que sacamos nuevas cada semana, gratis. Sí. Dicho sea de paso, para los que están interesados en teología y profundizar más, mucho de lo que yo hablo es eclesiología. Y aquí usted tiene en lo que es en este libro, Eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y esta es parte de una serie, amados, que se llama Teología Sistemática para Latinoamérica. Toda la teología sistemática para ustedes que quieren una preparación un poco más profunda. Teología Sistemática para Latinoamérica. Son 780 páginas. Toda la teología. Esto es un libro que usted puede tenerlo en su librero también para referencia. Las 11 ramas principales de la teología sistemática, ahí están para quienes quieren crecer. Eclesiología, todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, doctrina de lo que tiene que ver con la iglesia, la doctrina de la iglesia. Le voy a decir algunas cosas sobre equipo, plantación, finanzas y el supercrecimiento. Sí. Primero, el equipo. Tú necesitas un equipo. Mi mentor, el hermano Luis Palao, que ya se fue con el Señor, de quien aprendí mucho. Él decía siempre que un evangelista es tan bueno como su equipo. Un evangelista es tan bueno como su equipo. Un evangelista sin equipo va a sufrir más. ¿Sí?
usted necesita tener un equipo. Y si ya está pastoreando una iglesia, usted necesita formar un equipo dentro de esa iglesia y entrenar ese equipo. No todos van a participar en esto, por eso necesita un equipo, porque no todos los miembros de iglesia, no todos los que van el domingo van a participar de esto. Pero usted tiene que seleccionar a aquellos a quienes usted sabe que Dios ya ha apartado, que tienen el llamado, que tienen el deseo, que quieren servir, y equiparlos. A estos son los que usted va a equipar. A estos usted le va a dar seminario de discipulado. Estos son los discípulos, amados. A estos usted le va a dar todo este material y a estos va a preparar. Porque esto no lo puede hacer usted solo. Acuérdese lo que dice Pablo. Yo sembré, Apolos regó. Pablo trabajaba con un equipo. Priscila y Aquila, Timoteo, Tito, eran partícipes del trabajo de Pablo. Era equipo. Cuando Pablo estaba preso en Roma en una casa alquilada, estuvo 2 años en esa primera prisión larga de Roma. Ahí el apóstol, ahí venían y lo visitaban todos ellos, y el apóstol lo que hacía era escribir, estaba escribiendo, y esta gente estaba llevando sus cartas por todas partes. Y ese es el texto que nosotros tenemos hoy en día. Sí, eso fue un trabajo de colaboradores. El apóstol Pablo le llama colaboradores. Eran personas que colaboraban con él en el trabajo. No, escuche bien. Yo tengo acá cursos de liderazgo. Tengo acá cursos de cómo formar equipo. Ahí le voy a dejar en la descripción toda esa información para que usted pueda abundar más en eso. Plantación, sobre plantación de iglesias. Tengo material aquí en el canal, búsquelo. Tengo iglesias en casa, tengo un seminario completo sobre iglesias, una conferencia completa sobre iglesias en casas. Todo lo que es la técnica, ¿cómo se dice? La ciencia, el modelo de lo que son iglesias en casas. Técnica no es la palabra correcta, esa palabra no me gusta mucho, la malucé aquí. De todo lo que tiene que ver con iglesias en casa. La técnica no me gustó porque las técnicas pueden ser falsas y no me gusta eso. No. Aunque hay cosas que se pueden desarrollar, pero no me gusta usarlo. Tengo acá seminarios sobre plantación. Busque acá en la plataforma virtual, en el área de conferencias, busque ahí. Finanza de la iglesia. Tengo Finanza de la iglesia. Hice 2 conferencias de Finanza de la iglesia. Se las voy a dejar en la descripción. Cómo funcionan las iglesias, las finanzas de la iglesia en el nuevo pacto. Cómo levantar fondos para hacer proyectos bíblicamente sin estar pidiendo dinero. Yo no ando pidiendo dinero, amado. Usted no me debe ni pedir diezmo ni pedir ofrenda en público. En los festivales no recogemos ofrenda. En las cruzadas no levantamos ofrenda públicamente ni nada de eso. Entonces, ¿cómo se financian las cosas? Bueno, acá enseño en lo que es finanzas de la iglesia en el nuevo pacto. Hice 2 conferencias, se las voy a dejar ahí en la descripción. El superauxano, el hiperauxano o el supercrecimiento. ¿Cuándo llega el supercrecimiento? ¿Qué cosa es supercrecimiento? Es cuando el ministerio empieza a crecer de una manera acelerada y que usted no estaba ni listo para recibir ese supercrecimiento. Eso no le llega a todo el mundo. Eso llega a quienes Dios... Esta es la soberanía de Dios en operación, a quien Dios quiere dar. ¿Sí? Yo voy a hacer más adelante, voy a hacer un estudio bíblico sobre el dolor y la gloria. El dolor y la victoria del supercrecimiento. Porque para entrar en el supercrecimiento hay que estar bien preparados y hay que pasar por algún tipo de quebrantamiento donde nada de lo que suceda afecte tu ego. Suscríbase a la comunidad, amados. Es gratis, hágase parte de la comunidad. Suscríbase al canal. Yo le voy a estar enviando más sobre esto en las semanas que vienen. Sí. Si ha sido bendecido, edificado por esto que hemos estado haciendo hoy, déjeme saber ahí en los comentarios. Amados, aquí le voy a dejar más y si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.